Estos miércoles y jueves 15 y 16 de marzo, la Orquesta de París ofrecerá un concierto en la Filarmonía de la capital francesa con claros tintes hispánicos. Y no solo porque se va a interpretar la célebre suite del Amor Brujo de Falla, sino sobre todo porque en el programa encontramos 3 obras de Maurice Ravel, quizás el más español de los compositores franceses. Bajo la dirección del catalán Josep Pons, este concierto contará como solista al pianista andaluz Javier Perianes, quien nos hará su versión del concierto en sol de Ravel, y quien a finales del mes de marzo saca al mercado un disco dedicado a las sonatas de Schubert. Y precisamente para hablarnos de este concierto de Ravel que va a interpretar con la Orquesta de París y de este disco Schubert que estamos escuchando, Javier Perianes ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, ¿cómo estás, Jordi? Encantado de tenerte de nuevo entre nosotros. Para mí. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Nerva, Sí, provincia señor. de Huelva, en Andalucía, Así Andalucía española, en 1978. Y recuerdo que me contabas hace un tiempo que empezaste en la música tocando el requinto en la banda de tu pueblo. Sí, casi por casualidad, claro. En el pueblo donde yo nací, Nerva, que había una enorme tradición musical, pues hombre, estaba la banda del pueblo, que en aquel momento necesitaba chicos para rejuvenecerse un poco, y a mí me llamó la atención el clarinete, y claro, por mi edad y por mi tamaño en aquella época, pues me pusieron con el requinto, que era como la manera de empezar. Y cuando estaba ya comprometido a comprar un requinto, mis padres hicieron un enorme esfuerzo ese verano para comprar el requinto en el mes de septiembre. Pues un familiar mío, mi tía Isabel, que vive en Sevilla, pues que es pianista y profesora de piano, y dice que el niño va a tocar el requinto, vamos, ni pensarlo. Entonces me acuerdo de llevarme a un hotel que estaban en construcción allí en la Antilla, en la playa en la que veraneábamos, tocar para mí en un piano de cola, y claro, aquel sonido de aquel piano me fascinó desde el minuto 1, y mi reacción fue, pues, si parece una orquesta, ¿no? La sensación de tener muchos sonidos a la vez, ¿no? Y a la vuelta, pues nada, donde dije Diego, nos quitamos al requinto de encima. Curiosamente, al pasar los años, aquel chico al que le fui a comprar el requinto, acabamos haciendo música de cámara, yo tocando el piano y él el clarinete, las vueltas que da la vida, y ahí empezó mi andadura con el piano, con mi primera profesora, Julia Hierro, en el conservatorio de mi pueblo, en Nerva. Así que esa es mi historia inicial. Finalmente, Javier, las bandas de pueblo tienen un papel muy importante, ¿no?, en la cultura musical de española. Absolutamente, hablamos de Andalucía, hablamos de la Comunidad Valenciana, donde las bandas se han convertido en verdaderos grupos orquestales profesionales y donde suenan realmente de manera espectacular. Claro, en nuestro acervo popular, la banda es una manera de aproximarse a la música de manera casi amateur para luego pasar a un terreno profesional. Hoy en día muchísimas bandas españolas han dado y dan muchísimos instrumentistas de viento que están haciendo carreras internacionales, que forman parte de orquestas pues tan significativas como la Radio de Baviera, como la Filarmónica de Berlín, la London Symphony. Podemos hablar de muchísimos ejemplos de españoles que están en esa orquesta. Y la Orquesta de París, Y la precisamente. Orquesta de París, que esta misma mañana me he encontrado yo con el solista de flauta, que es Vicens Prats, en el ascensor. Vicens, ¿cómo está, hombre? Javier, ¿qué tal? Mañana nos vemos en el ensayo. Y supongo que Vicens tendrá una formación, no sé si de banda, pero a lo mejor procede de todo ese acervo de las bandas españolas, ¿no? Sin duda. ¿Fue tu tía la que te dio tus primeras clases de piano? No exactamente. Mi tía fue la que alertó de la necesidad de estudiar piano, y luego pues mi tía vivía en Sevilla y mi primera profesora fue una profesora de piano fantástica, que ahora mismo es monja en un asilo de ancianas, que cuida de ancianos, porque ya se jubiló y se retiró y ahora se dedica a cuidar ancianos en un asilo allí en Nerva. Tiene 86 años, se llama Julia Hierro,
y bueno, mantengo con ella una comunicación constante y ella está al tanto de mis andanzas, siempre le gusta rezar antes de los conciertos para que salga todo bien y bueno, la tengo muy, muy presente yo en mi vida personal, claro que sí, pero esos fueron los principios ahí en el pueblo, sí. Javier Perianes, a menudo rindes homenaje a tus padres que estuvieron a tu lado Claro que sí. para que desarrollases tu vocación. ¿Fue tan importante esa colaboración de tus padres? A mis padres al principio pues se sacrificaron enormemente tanto para que mi hermano como para que yo mismo pudiéramos desarrollar pues nuestras vocaciones, nuestros sueños, nuestros anhelos. Mi hermano es médico, yo me quise dedicar a la música y todos los esfuerzos tanto de mi padre como de mi madre, que ya no está, fueron enfocados pura y exclusivamente a que sus hijos pudieran desarrollar sus vocaciones, ¿no? Y a su sacrificio personal, a su entrega y a su dedicación por nosotros le debemos enormemente tanto mi hermano como yo nuestras vocaciones actuales. Vas a estudiar primero a Huelva y luego a Sevilla. Imagino que era tu padre quien te acompañaba en auto. Sí, no, los dos, mi padre y mi madre. Mi padre venía del trabajo y recién llegado, el hombre se duchaba, se cambiaba y nos íbamos a Sevilla. Me acuerdo en aquella época que incluso llegamos a estar una temporada yendo 2-3 veces a la semana al Conservatorio de Huelva y luego una más a Sevilla a recibir clases de Ana Guijarro, que fue mi profesora en Sevilla y que lo sigue siendo hoy en día, una de mis maestras, ¿no? Entonces sí, ya te digo, al sacrificio de ellos, pues le debemos tanto a mi hermano como yo, ¿no?, parte de nuestras vocaciones actuales, ¿no? Vas a irte a Madrid, a estudiar a Madrid, y allí tu padre ya no te llevaba, ¿no? No, ya no, ahí Pues ya me quedé solo, como quien dice, ¿no? Ya eso fue otra etapa distinta de mi formación como músico, como pianista y como persona, sin duda. Y bueno, sí, en Madrid pasé años preciosos también, luego un tiempo corto, no demasiado grande, aquí en París, en la École Normale de Musique, con Marian Revitsky. En fin, yo creo que ha sido, pero mi formación básica y fundamental se la debo a maestros españoles, tanto a Julita Hierro como a Lucio Muñoz, María Ramblado, Ana Guijarro y el último ha sido y sigue siendo pues mi maestro Josep Colom. O sea que a todos ellos les estoy enormemente agradecido. ¿Cuál fue el primer concierto con orquesta importante que diste en tu carrera? El primer concierto de una orquesta importante, yo recuerdo que fue a raíz de ganar el concurso de Juventudes Musicales de España, que tenías la posibilidad de tocar con la orquesta en la radiotelevisión. Me acuerdo como si fuera ahora el concierto de Schumann con un director alemán de gran tradición, Franz Poldecker, que fue titular de la Sinfónica de Montreal, que era concertino de la orquesta de la radiotelevisión, el mítico Pedro León. Y de la ciudad de Barcelona también. Sí, señor, exacto. Es verdad, cierto. Luego, además, Franz tuvo un vínculo extraordinario con la Orquesta Ciudad de Barcelona Nacional de Cataluña. Pero ese fue mi primer concierto, digamos, importante con una orquesta sinfónica en España, el concierto de Schumann. Curiosamente, hace 2-3 semanas lo he vuelto a tocar, curiosamente, con la Sinfónica de Montreal en Montreal. Fíjate cómo da todo vueltas, ¿no? Y curiosamente, hablando allí con músicos de la Sinfónica de Montreal y con la manager de la orquesta, Marianne Perron, estuvimos comentando que la primera vez que toqué el Schumann fue con Franz Poldecker, que había sido titular de la Sinfónica de Montreal. Increíble. El mundo es pequeño. Sí. ¿Qué importancia ha tenido en tu carrera un director de orquesta como Daniel Barenboim? Hombre, más que importancia al maestro Barenboim le agradezco que durante un tiempo pues me dedicase un tiempo del que él lo dispone, trabajar con él obras como el primero de Chopin, el primero de Brahms. Hace ya mucho tiempo que no tengo contacto con el maestro porque su agenda es infernal y la mía tampoco lo pone muy fácil porque estoy todo el día de arriba abajo viajando con muchísimos compromisos, pero hombre, tanto Daniel Barenboim como muchísimos otros directores de orquesta, españoles y no españoles, pues bueno, hemos establecido unas relaciones extraordinarias. Podría hablar del propio Josep Pons, con el que esta semana colabora aquí, con Pablo Eras Casado, con Juan Jomena, con Jesús López Cobos, con Pablo González y con muchísimos otros directores españoles y no españoles con los que he tenido y tengo vínculos de enorme cariño y amistad. Es más intenso la relación cuando uno puede hablar español con el maestro. Bueno, yo creo que se cifra de otra manera, ¿no? Ahora, próximamente, después del verano, abrimos temporada con la Filarmónica de Los Ángeles, con otro icono de la dirección, como es Gustavo Dudamel. Tanto él como yo nos conocemos hace mucho tiempo y es cierto que para él y también para mí pues resulta tremendamente cómodo poder comunicarnos en nuestra lengua, ¿no? El año pasado también tuve muchas oportunidades de trabajar muchas semanas, Sinfónica de Chicago, San Francisco, Boston, Royal Philharmonic, con otra leyenda como Charles Dutoit. Charles Dutoit habla perfectamente castellano, ¿no? Y siempre, bueno, pues te unen ciertos vínculos idiomáticos con estos directores, pero curiosamente con directores que no hablan castellano también he tenido y tengo un vínculo extraordinario, como el finlandés con Sakari Oramo y con muchísimos otros maestros en el pasado pues ya fallecidos como Lorin Maazel o Zubin Mehta. También es cierto que Zubin Mehta habla algo de castellano, ¿no? Pero con todos ellos también he desarrollado relaciones extraordinarias y no todos ellos son hispanoparlantes, ¿eh?
A partir de ahí tu carrera se dispara a partir de ese Schumann con la Orquesta Nacional de España. ¿Qué supuso para ti firmar para un sello tan especial como es Armonía Mundi? Tan prestigioso y al mismo tiempo tan atípico, ¿no? Sí, son casi más de 10 años ya. Empezamos con un disco Monpou, luego hemos hecho Falla, Blasco de Nebra, Turina, Granado, hablando de música española, y Schubert, que hicimos Schubert, ahora lo volvemos a hacer, Ravel, Bartók, que saldrá próximamente un disco dedicado al tercer concierto para piano y orquesta de Bartók con la Filarmónica de Múnich y Pablo Eras Casado. Hemos hecho Beethoven, hemos hecho Chopin y Debussy. Armonía Mundi ha sido, y lo es como una familia, la familia discográfica que tiene uno, que te ha ido acompañando desde el principio hasta este momento y con los que sigues desarrollando proyectos interesantes, ideas, novedades. Ellos tienen su interés en cierto repertorio, yo tengo interés en también ese repertorio, en otro, y vamos convergiendo, vamos llegando a puntos de acuerdo y en común para desarrollar proyectos discográficos. Pero sí, ha sido y es como una especie de segunda familia porque me siento como en casa en Armonía Mundi. Pero fue muy especial, hombre, sin duda para un chico joven que empezaba a firmar por un sello de este nivel y de esta categoría a nivel internacional, pues supuso todo un espaldarazo. ¿Sí? Ha sido difícil como pianista español imponer discos como el Schubert, como Mendelssohn, Bartók. No te lo vas a creer, pero no ha sido nada difícil porque tanto el Schubert como el Mendelssohn como el Bartók fueron propuestas de la propia compañía. O sea, yo me acuerdo, después de haber hecho eso, Falla, siempre hemos intentado trufar toda esta trayectoria con discos de repertorio español, discos de repertorio franco-español, discos de repertorio más internacional, como puede ser Schubert, Mendelssohn, como puede ser Chopin, Debussy o Beethoven, pero nos ha parecido siempre como un balance lógico y equilibrado. Ahora nos espera una larga lista de salidas de proyectos que no son del repertorio español, pero ya hemos hecho mucho también antes, ¿no? Ahora está este Schubert, vendrá Bartók, vendrá Ravel, que se graba estos días con la Orquesta de París y con Josep Pons, un proyecto precioso en torno al Ravel compositor para el piano y el Ravel orquestador. Pondremos un poco en valor esas obras que Ravel escribió para piano y luego orquestó, como La Alborada del Gracioso, El Tombeau de Couperin. Y bueno, y pondremos en el centro de la cúspide el Concierto en Sol, que es una de las obras maestras del compositor franco-español, podríamos decir, ¿no? Muy andaluz ese concierto. Absolutamente. ¿No? El principio tiene raíces, y diría incluso que del País Vasco, con una zona con la que Ravel tuvo muchísima conexión, muchísimo contacto, pero presencial e incluso musical. Ravel nació en el País Vasco francés y tuvo muchísimos vínculos con el País Vasco español, ¿no? Entonces, yo creo que merece la pena poner en valor todas esas conexiones. Y bueno, y este disco creo que verá la luz en 2018, 2019, no sé los planes de la compañía, pero pone un poco de relieve el Ravel pianista y el Ravel orquestador, que fue otro genio absoluto. Curiosamente, el segundo movimiento del concierto de Ravel es casi schubertiano, ¿no? Ese inicio con ese largo solo de piano. Sí, lo hablábamos antes un poco off the record, la densidad de lo sencillo, ¿no? De lo que parece fácil de escuchar, parece que una melodía, una hemiolia evidente, ¿no? En la mano izquierda, acompañando de manera flexible pero casi inexorable, y en la mano derecha una especie de melodía interminable. Sí, podría ser schubertiano, ¿no? Aunque no es el estilo, podría ser schubertiano en el espíritu, pero sí, un poco describe ese momento mágico. Yo creo que el segundo movimiento del Concierto en Sol es uno de los grandes hallazgos del repertorio para piano y orquesta, sin duda, sí. Como decíamos, a finales de mes sale al mercado un disco que has grabado también con Armonía Mundi, con las sonatas, la Deutsche 664 y la Deutsche 960. Son verdaderos monumentos, ¿no?, del romanticismo musical, pero que no se tocan demasiado, quizás porque son demasiado largas para un programa de concierto. No, pero sobre todo la última, ¿no? La última son casi 45 minutos, la otra es un poquito más corta, en torno a los 20, pero bueno, Schubert se va tocando cada vez más. Es un compositor al que adoro, que me fascina, que ha sido compañero de este viaje desde hace muchísimos años, al que dediqué el segundo disco con Armonía Mundi, los Impromptus y los Klavierstücke. Y cuando Armonía Mundi me pidieron que querríamos que hicieras un disco Schubert, pero con una de las grandes sonatas, la última, la penúltima o la antepenúltima. Digo, pues me apetece hacer la última, una sonata con la que siempre he tenido y he sentido veneración y fascinación, que la he tocado en muchas ocasiones, y me pareció interesante acompañarla por una sonata como la 664, deliciosa, íntima, muy especial, pero de una época compositiva de Schubert mediana, no final, como es la 960, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué tal, cuál es la acogida, pero pues nos hemos dejado, tanto la compañía como yo como intérprete, el alma en un disco de una música trascendente muy especial como es este Schubert. Curiosamente, otro andaluz, hace más de 25 años, grabó una serie de discos dedicados a las sonatas de Mozart. Un pianista andaluz tiene
tanto que dar como un ruso, como un alemán o como un británico para las sonatas de Schubert? ¿Por qué no? Yo creo que hablamos de un lenguaje universal. El otro día pensaba y escuchaba música preciosa francesa tocada por Aldo Ciccolini, que era un verdadero maestro de la música francesa y era italiano, ¿no? O por el propio Arturo Michelangelo Benedetti, que fue un exponente perfecto de la música francesa, y del concierto en sol de Ravel, en aquella mítica grabación en vídeo con la London Symphony con Sergiu Celibidache. Pues imagínate, ¿no? Yo creo que hablamos de un lenguaje tan global, que lo podemos entender todos tan a flor de piel, hombre, con una preparación, con un background, con una cultura general importante, que el otro día me preguntaba, me acuerdo en Estados Unidos, ¿hay que ser español para tocar las noches de los años de España? Digo, indudablemente no. Digo, de hecho, si uno es francés hasta le viene bien, porque entiende muy bien también ese lenguaje. Tenemos traducciones de las noches de los años de España de Marta Argerich, de Daniel Barenboim, de muchísimos pianistas internacionales que no son españoles, que incluso no están tan familiarizados con nuestro folclore como algunos de nosotros, y que pues han hecho recreaciones absolutamente monumentales y maravillosas. El propio Arthur Rubinstein tiene grabadas las noches, ¿no? Así que yo creo que hablamos de un lenguaje muy universal, y que en Schubert pues han sentado cátedra pianistas como Radu Lupu, que es rumano, como María Joao Pires, que es portuguesa, y bueno, y muchísimos otros intérpretes alemanes, austriacos o no alemanes ni austriacos. La mundialización ha acabado con ese cierto chauvinismo musical que había. Puede ser, pero yo creo que por el propio lenguaje. Yo no utilizaría la palabra de globalización musical porque creo que tiene otra connotación, pero sí el propio lenguaje de la música, que es completamente accesible, que es completamente internacional, y que lo puede, insisto, un rumano como Radu Lupu, yo creo que han tenido como pocos la música de Schubert. Una japonesa como Mitsuko Uchida también ha firmado versiones de referencia del músico austriaco, ¿no? Entonces, aproximarse a la música de Schubert, pues como a la música de Chopin, a la de Beethoven, a la de Debussy o a la de Falla, requiere esa dosis de humildad y de grandeza de espíritu para arrodillarse delante de estos grandes genios. Volviendo a esta sonata, la 960, la última de Schubert, se siente que el final está próximo, ¿no? Posiblemente, con pero una serenidad increíble. Mayúscula, pero... sí. A lo mejor sentimos que el final está próximo porque falleció 6 semanas después y nos dio la clave, ¿no? Y se quedó ahí, que fue la última sonata que hizo para piano. Luego creo que le dio tiempo a hacer algo más en esas 6 semanas, los tríos, ¿no? Pero en el segundo movimiento puede haber evidentemente una especie de marcha fúnebre encubierta o sin encubrir. Pero claro, resulta sospechoso que tanto el tercero como el cuarto vuelvan un poco a ese optimismo y a esa vitalidad luminosa de Schubert. Entonces, que él sabía que algo se acercaba, no lo sabremos. Ojalá pudiéramos viajar en el tiempo y preguntarle. En el segundo momento podemos vislumbrar que está por venir algo tremendo, porque él también narra en ese segundo movimiento una especie de, como decía antes, de marcha fúnebre, pero no lo sabemos hasta que un día no le podamos preguntar. Así que, pero sí, hombre, estaba cerca al final, le quedaban 6 semanas, y lo que no sabemos es cuán enfermo estaba como para que Schubert regalase este testamento monumental que es la 960. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera escrito si no hubiera muerto? No lo sé. Yo siempre tengo esa duda con Schubert. Tengo la misma duda con Chopin, porque el último Chopin ya se acercaba peligrosamente al impresionismo. Pues posiblemente se hubiera alterado de alguna manera la historia de la música, porque hubieran llegado a puntos de profundidad y a evolución de su lenguaje compositivo y sonoro, pues hubieran alcanzado lo que estaba por venir. Entonces se hubiera alterado de alguna manera lo que estaba por venir. O no, pero bueno, como desaparecieron cuando desaparecieron, pues nos ha quedado esta impresión, ¿no? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, no. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita aquí en París, en la Filarmonía, en la flamante Filarmonía de la ciudad, de la capital francesa, miércoles 15 y jueves 16 de marzo para el concierto de la Orquesta de París, que tendrá como solista a Javier Perianes interpretando el concierto de Ravel. Y si quieres, Javier, volver a escuchar íntegramente esta entrevista o verla en vídeo, porque hoy en la radio se puede ver. Se puede ver, qué maravilla. Lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube, en nuestra página web RFI en español y por donde quieras. Además, y permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de que todo salga bien en este programa. Gracias de nuevo, Javier. Mucho éxito en estos conciertos, y nos vamos precisamente con esta sonata monumental, la Deutsche 960 de Franz Schubert.